¿Qué tal, amigos? Hoy conversaremos respecto al artículo 65 de la norma sustantiva penal que rotula efectos del incumplimiento. ¿Pero de qué? Si ustedes recuerdan, en estas últimas entregas estamos trabajando respecto a la reserva del fallo condenatorio, que es una medida alternativa a la pena privativa de la libertad. Y en efecto, el día de hoy lo que corresponde es conversar sobre aquellas consecuencias que traen consigo el incumplimiento de aquellas reglas de conducta que se le impone a un favorecido o un condenado cuando un juez ha decidido reservarle el fallo. ¿Y qué es lo que dice el artículo 65? Hagamos una lectura. Veamos. Dice ahí, cuando el agente incumpliera las reglas de conducta impuestas por razones atribuibles a su responsabilidad, el juez podrá sancionar de tres maneras. ¿Cómo puede castigar un juez a aquella persona que incumple aquellas reglas de conducta que se le impone en el momento que se le ha reservado el fallo? La ley, el artículo 65 de la norma penal, dice de que el juez puede a este infractor hacerle una severa advertencia. ¿Y qué es lo que quiere decir hacerle una severa advertencia? Claramente, eso significa de que el juez puede notificar, requerir, apercibir judicialmente al condenado, al favorecido con una reserva del fallo, a que cumpla aquella regla de conducta o todas las reglas de conducta que no las está cumpliendo, así de simple. Por ejemplo, si este condenado tuvo como reglas de conducta que comparezca de forma mensual, a explicar, a detallar, a describir sobre sus actividades que hace durante el mes y que por supuesto pase por el respectivo control biométrico y no lo ha hecho, o también que este juez haya decidido prohibirle frecuentar a determinados lugares y este lo ha hecho, o que tal vez el juez haya decidido también dictarle, fijarle una reparación civil y el condenado no lo ha hecho. ¿Qué sucede cuando este favorecido con la reserva del fallo incumple con aquellas reglas de conducta? El juez, en primera instancia, puede hacerle una severa advertencia, es decir, lo va a notificar, lo va a requerir, va a comparecer ante una audiencia pública y ahí el juez le va a llamar la atención, lo va a advertir, le va a hacer una llamada de atención fuerte, severa, para que este señor, el condenado, cumpla con aquellas reglas de conducta. Es decir, el juez todavía acá le da una oportunidad, está confiando en él. Para eso se dicta esta primera sanción. Segunda sanción que un juez puede hacer con un favorecido de una reserva de fallo condenatorio. La ley dice que puede prorrogarle el régimen de prueba, dice ahí, sin exceder, dice ahí, la mitad del plazo inicialmente fijado. Prorrogar el régimen de prueba, dice ahí, sin exceder la mitad del plazo inicialmente fijado. ¿Qué es lo que quiere decir? Vean ustedes. Si producto, de una sentencia con reserva del fallo para un condenado, este no cumple reglas de conducta, una, dos o todas las reglas que se le impuso, el juez también puede tomar la decisión de prorrogarle el régimen de prueba. Recuerden de que si, por ejemplo, en el caso de una reserva del fallo condenatorio, un juez en la parte considerativa ya hizo el cálculo que a esta persona le correspondía 3 años de pena privativa de la libertad. Sin embargo, en la parte resolutiva no lo menciona porque ahí se queda en stand-by, se queda pausado, no se coloca, no se escribe, no se dicta. Sin embargo, eso no quita de que el juez puede dictarle reglas de conducta dentro de un tiempo, dentro de un plazo de prueba. Y vamos a suponer que a este señor, a un condenado, le correspondía 3 años de cárcel efectiva. Y este juez no lo menciona los 3 años, pero sí le dice, tú vas a cumplir, tu condenado, que ha sido favorecido con la reserva del fallo, durante 2 años voy a estar vigilante de ti. Durante 2 años vas a estar a prueba
y durante esos 2 años yo te voy a dictar 3 o 4 reglas de conducta, ¿no? Y si durante este tiempo este señor, el condenado, no cumple con las reglas de conducta, el juez también, previa advertencia o previa severa advertencia, puede decidir prorrogarle, ¿no?, el periodo de prueba, hasta por una mitad de lo que inicialmente se ha fijado. Si en este caso acá a este señor se le fijó 2 años de régimen de prueba, de plazo de prueba, frente a un incumplimiento de reglas de conducta, el juez puede decidir ampliarlo hasta una mitad. Si es 2 años, por ejemplo, un añito más, hasta los 3. Y la ley también prohíbe, por ejemplo, ir más allá de los 3 años. ¿Por qué? Porque el periodo de prueba, dice ahí el artículo 65 también, de que no puede exceder ese periodo de prueba más de los 3 años. Hasta ahí todavía el juez está siendo flexible con él. Está confiando, ¿no?, que este señor va a cumplir con sus reglas de conducta como corresponde. Pero hasta ahí ya hablamos de 2 sanciones. Ingresemos al tercero o a la tercera sanción, que es la revocación del régimen de prueba. ¿Eso qué quiere decir? De las reglas de conducta, ¿no?, de aquellas obligaciones, de aquellas restricciones que un juez le dicta a un condenado, no todas son fáciles ni todas son difíciles. Fáciles son aquellas, pues, que un juez te está ordenando, por ejemplo, no frecuentar ciertos lugares. ¿Es difícil? No es difícil. Fácilmente un condenado lo puede cumplir. ¿Qué es mejor? ¿Irte a la cárcel o evitar irte a un lugar que el juez te está prohibiendo? Por supuesto que es mejor esa regla de conducta. ¿Qué es fácil? Que comparezcas todos los meses, por ejemplo, a pasar por el respectivo control biométrico y a dar información sobre tus actividades. ¿Qué es mejor? ¿Eso o ir a la cárcel? Por supuesto que esa regla de conducta es fácil y es mejor. Pero tal vez hay una regla de conducta que es difícil para muchos condenados cumplir, que es la reparación civil. Y es difícil en la medida de que algunos, por ejemplo, no se esfuerzan, no prestan, no trabajan, no se meten a un negocio para poder conseguir el dinero y finalmente cumplir con la reparación civil. ¿Qué sucede cuando un condenado no cumple con esa regla de conducta, por ejemplo? Que esa lo estoy considerando un poco la más difícil. ¿Qué sucede? El juez puede amonestarlo, sí, puede hacerle una severa advertencia, siempre y cuando esté dentro de los primeros meses, digamos, ahí, del periodo de prueba, puede hacerlo. ¿Puede prorrogarlo el periodo de prueba? También. Pero ¿qué pasa si es que ya falta pocos días que se cumple este plazo y el señor no ha pagado la reparación civil? El afectado, el agraviado, a instancia de él, va a donde la fiscalía y solicita, pues, de que se haga el cumplimiento respectivo de aquella regla de conducta de la reparación civil. La fiscalía hace su requerimiento ante el juez de investigación preparatoria y convoca una audiencia y ahí se debate el tema de la revocación. Cuando esta persona incumple, demuestra de todos sus actos que no ha cumplido durante el plazo que se le fijó, por ejemplo, que pague la reparación civil, por ejemplo, los primeros 6 meses, los primeros 3 meses, si no lo hizo, puede ser que el juez tome la decisión de revocarle este régimen de prueba. Y eso significa que si en la parte considerativa, tal vez no se ha puesto en el fallo, pero en la parte considerativa el juez ya tenía fijado para él 3 años, eso significa que de lo que estaba él cumpliendo algunas reglas de conducta en libertad, puede terminar con una cárcel efectiva de esos 3 años, si es que fuese el caso. Y algunos de ustedes dirán, ¿y dónde queda el tiempo avanzado, el tiempo cumplido? Por ejemplo, si fueron 2 años de periodo de prueba y él ya cumplió año 8 meses, año 10 meses, ¿se le contabiliza a su favor? No. Las reglas de conducta, el periodo de prueba o el régimen de prueba, no entra a descontarse como pena. No es como si estuviéramos hablando, por ejemplo, de jornadas de prestación de servicios a la comunidad, días multas, no. En el caso de régimen de prueba, eso no entra a contabilizarse. Cuando se le revoca, cuando se dicta esta sanción más drástica al condenado, empieza el conteo de cero al cumplimiento de su pena que inicialmente el juez
ya lo había determinado en la parte considerativa de esa sentencia. Entonces, esta es la sanción más drástica, es la sanción en la cual, ¿no?, los condenados en efecto no deben de caer. Ahora, de lo escrito, ¿no?, de lo hablado, muy bonito se ve en el papel, muy bonito se lee, pero ¿qué sucede en la práctica? El control, por ejemplo, ¿no?, la verificación de aquellas reglas de conducta son muchas veces difíciles, en este caso de vigilar, ¿no?, de supervisar. Ustedes recuerdan, en el caso de las reservas del fallo condenatorio, esta sentencia se inscribe en un registro especial con característica, pues, confidencial, provisional, especial, como su misma palabra lo dice, y que para él tienen acceso de forma escrita los jueces de la República. Entonces, es difícil a veces hacer la vigilancia respecto a las reglas de conducta en una reserva del fallo condenatorio. Y muchas veces tiene que ser la propia víctima, el propio agraviado, el que requiere, el que va, toca las puertas de la fiscalía, que le ayude, ¿no?, a que vaya hacia un juez, ¿no?, o que inste a un juez a que tome una decisión de estas frente al incumplimiento de aquel favorecido, de aquel condenado por un ilícito penal. Eso es lo que sucede en la práctica respecto a la reserva del fallo condenatorio en el extremo relacionado en los efectos del incumplimiento de aquellas reglas de conducta. Eso es lo que el día de hoy he querido compartir con ustedes. Ojalá haya sido claro y productivo. Hasta otra oportunidad.